En el principio, todo era perfecto. El jardín del Edén, un paraíso creado por Dios, era el hogar de los primeros seres humanos, Adán y Eva. No había sufrimiento ni muerte, solo paz y armonía con la naturaleza y con el Creador. Ellos vivían en un estado de inocencia absoluta, caminando con Dios en el huerto, sin temor ni ansiedad. Era un mundo donde todo lo que tocaban prosperaba y su relación con Dios era directa, sin barreras, sin mediaciones, pero la perfección no duraría para siempre. Aquel mundo perfecto fue trastocado cuando Eva cedió ante la tentación de la serpiente. El pecado entró en el mundo cuando desobedecieron a Dios, comiendo del fruto prohibido. La tentación les prometió sabiduría, pero lo único que trajeron fue el dolor y la separación de Dios. De repente el Edén dejó de ser un paraíso, fueron expulsados del jardín. La humanidad se vio condenada a vivir en un mundo que, aunque bello, sería ahora un lugar lleno de sufrimiento, dolor y muerte. Es difícil imaginar el impacto emocional que debieron sentir Adán y Eva. No solo perdieron el jardín, sino que también vieron cómo su relación con Dios se rompía. La muerte había entrado en el mundo, algo completamente ajeno a la creación original. La angustia de ser expulsados de un lugar tan perfecto y la culpa de haber arrastrado a toda la humanidad al sufrimiento debió ser casi insoportable. Pero aún en medio de esta tragedia, la historia de la humanidad no estaba condenada al fracaso. Había un rayo de esperanza. Dios, en su misericordia infinita, no dejó a la humanidad sin consuelo. Prometió que, de la descendencia de Eva, vendría alguien que restauraría lo que se había perdido. Y fue aquí, en este contexto de caída, dolor y esperanza, donde comenzó la historia de Set, un hijo de Adán y Eva que jugaría un papel crucial en la restauración de la humanidad. La caída de Adán y Eva no solo cambió su mundo, alteró para siempre la historia de la humanidad. Todo comenzó con un solo acto de desobediencia, pero sus repercusiones fueron tan vastas que aún hoy podemos sentir su eco en cada rincón del mundo. La serpiente, astuta y llena de engaños, tentó a Eva con una promesa: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eva, seducida por la idea de obtener conocimiento y poder, tomó el fruto prohibido y lo compartió con Adán. En ese momento el pecado entró en el mundo. Antes de este acto, Adán y Eva eran seres perfectos, creados a imagen y semejanza de Dios. Su relación con Él era directa, sin barreras. Vivían en un estado de pureza, donde el bien y el mal eran conceptos ajenos a su existencia. Pero todo eso cambió con un solo bocado. Al desobedecer, su inocencia fue reemplazada por vergüenza y culpabilidad. De repente se dieron cuenta de su desnudez, algo que antes no les importaba. El pecado rompió esa relación perfecta con Dios y, como consecuencia, se sintieron alejados de Él por primera vez en sus vidas. Al comer del fruto, no solo violaron el mandato divino, sino que abrieron las puertas al sufrimiento humano. La muerte no solo fue física, sino también espiritual. Se vieron obligados a abandonar el Edén, un paraíso que ya no podían habitar. Pero lo peor de todo, no fue solo la pérdida del Edén. Lo más devastador fue la separación de Dios, la ruptura de una relación que estaba destinada a ser eterna. Y así comenzó la historia de la humanidad caída, marcada por el pecado, la culpa y la lucha constante por encontrar el camino de regreso a Dios. Sin embargo, incluso en medio de la desesperación, Dios ofreció una promesa de redención. Aunque la relación con Él se había fracturado, no los abandonó. Desde el principio, Dios habló de una solución. Un descendiente de Eva, un hijo de la humanidad, vendría para restaurar lo perdido. En medio de la tragedia, había una esperanza. Y esa esperanza sería la semilla que germinaría en la historia de Set. La historia de la humanidad siguió su curso tras la caída, marcada por el dolor y la pérdida, pero también por la esperanza de redención. Adán y Eva,
ahora exiliados del Edén, vieron nacer a dos hijos, Caín y Abel. Ambos crecieron en un mundo lleno de luchas internas y externas, donde la culpa del pecado original pesaba sobre ellos, pero también el deseo de agradar a Dios. Caín, el mayor, era un agricultor, mientras que Abel, el más joven, se dedicaba a cuidar el ganado. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero la respuesta divina fue diferente. Abel presentó lo mejor de su rebaño, un cordero puro, y Dios aceptó su ofrenda con agrado. Caín, sin embargo, ofreció frutos de su tierra, pero Dios no mostró la misma aprobación. La razón no estaba en la calidad de los regalos, sino en la actitud del corazón. El rechazo de su sacrificio despertó en Caín una profunda frustración y celos. En su corazón comenzó a gestarse una semilla de enojo que pronto se transformaría en algo mucho más oscuro. Una tarde, en un campo apartado, Caín invitó a Abel a que lo acompañara. No había razón para sospechar lo que ocurriría, ya que, como hermanos, confiaban el uno en el otro. Pero la ira consumió a Caín. En un arrebato de celos lo atacó y lo desvivió. Abel, el justo, cayó víctima de la violencia de su hermano. Ese fue el primer asesinato en la historia de la humanidad, y su eco resonó a través de las generaciones. La muerte de Abel no solo marcó un punto de no retorno para Caín, sino que también sumió a Adán y Eva en una tristeza profunda. Dios, al ver lo sucedido, se presentó ante Caín y le preguntó: ¿Dónde está tu hermano? Caín, alzando la voz en un intento de encubrir su crimen, respondió: ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero no pudo escapar de la verdad. Dios le mostró que su pecado había alcanzado una magnitud irreversible y lo maldijo, condenándolo a vagar por la tierra. Pero también hubo misericordia, pues Dios puso una marca sobre Caín para protegerlo de ser asesinado por otros. La muerte de Abel fue un punto de inflexión. Adán y Eva no solo perdieron a un hijo, sino que también enfrentaron el terrible testimonio de que el pecado había tocado a sus propios hijos. La tragedia de Abel fue la muestra más clara de cómo el pecado se había infiltrado en la humanidad, destruyendo incluso lo que parecía ser bueno. Pero esta tragedia también trajo consigo una promesa de restauración. Y fue en medio de ese dolor que Eva dio a luz a otro hijo, Set, un hijo que vendría a sustituir a Abel y a restaurar la esperanza en la humanidad. La muerte de Abel dejó un vacío inmenso en el corazón de Adán y Eva. La tristeza por la pérdida de su hijo justo, asesinado a manos de su propio hermano, parecía infinita. La humanidad, que apenas comenzaba a caminar en un mundo marcado por el pecado, ya había sido testigo de la maldad en su forma más pura. La esperanza, que alguna vez brilló en el Edén, parecía desvanecerse con la tragedia de Abel. Pero en medio de esta oscuridad, Dios, en su infinita misericordia, les ofreció una promesa. Eva, aunque rota por el dolor, confió en las palabras de Dios y vio en el futuro una luz. Esa luz se hizo realidad cuando Eva dio a luz a otro hijo, a quien llamó Set. Set no solo era un niño más, sino el comienzo de un nuevo capítulo en el plan de redención de Dios. Set sería el patriarca de una línea de justicia, de aquellos que buscarían a Dios y seguirían sus caminos. La llegada de Set fue como un rayo de luz en medio de un mundo oscurecido por el pecado. Set, aunque no fue un hombre perfecto, representaba la posibilidad de restaurar lo que se había perdido en el Edén. A través de Set, Dios renovaba su compromiso con la humanidad, ofreciendo una segunda oportunidad, una restauración de lo que había sido perdido. En Set, ella veía no solo un consuelo personal, sino también una manifestación de la promesa de Dios. Set no solo era el hijo que reemplazaba a Abel, sino también el hijo que, a través de su descendencia, traería consigo la oportunidad de restaurar la relación entre Dios y el hombre. A través de él, la esperanza de restauración comenzó a tomar forma. El nombre Set tiene un profundo significado, especialmente cuando lo vemos en el contexto de la historia de la humanidad. En hebreo, Set se traduce como sustituto o compensación. Set no solo fue un hijo nacido para llenar el vacío dejado por Abel, sino que, al recibir este nombre, se convirtió en el símbolo de una promesa divina.
Dios, al entregarles a Set, les estaba recordando que no todo estaba perdido. A pesar de la tragedia de Abel, había esperanza, y Set era esa esperanza manifestada. Imagina por un momento el dolor y la desesperación que debieron haber sentido Adán y Eva tras perder a Abel. Pero Dios en su gracia les dio a Set como una señal de que el ciclo de dolor y muerte no tenía que ser el final de la historia. Set era un reemplazo para Abel, un sustituto que traería consigo la posibilidad de restaurar lo que el pecado había destruido. Este acto de sustitución es poderoso porque refleja la naturaleza de la misericordia de Dios. A pesar de nuestras caídas y fracasos, Él siempre tiene un plan de redención, un plan para restaurarnos. El nombre Set, además de ser una compensación para Adán y Eva, también se conecta con la promesa de un futuro mejor para la humanidad. A través de él, Dios comenzó a establecer una línea de descendencia que no solo preservaría la fe en él, sino que también prepararía el camino para la venida del Salvador. En Set, la humanidad recibió un recordatorio de que, aunque el pecado había traído consecuencias devastadoras, no todo estaba perdido. Había una posibilidad de restauración y redención, una oportunidad de volver a Dios. Al mirar el significado de su nombre, podemos ver a Set como un símbolo de esperanza para todos nosotros. Set, con su nombre tan significativo, no era solo un niño más, era una parte esencial de un plan divino mucho más grande de lo que cualquier ser humano podría haber imaginado. La vida de Set fue la respuesta de Dios a la tragedia de la humanidad, una respuesta que no solo traía consuelo, sino que apuntaba hacia la restauración total de todo lo que había sido perdido. Set, en su esencia, era el primer paso hacia la reconciliación entre Dios y el hombre, una reconciliación que sería completada siglos después en la cruz. El nacimiento de Set no solo trajo consuelo a Adán y Eva, sino que también sembró las semillas de un legado que perduraría a lo largo de las generaciones. A través de Set, la línea de descendencia de Adán y Eva continuó, pero con un giro importante. Set representaba una línea que buscaría a Dios. Este contraste entre las dos líneas familiares sería una constante en la historia temprana de la humanidad. El legado de Set se caracteriza por su fidelidad a Dios y su papel como el patriarca de una línea de personas que, aunque imperfectas, serían conocidas por su devoción y búsqueda de la justicia divina. A través de Set, Adán y Eva vieron la continuación de la promesa de Dios, que les había asegurado que de su descendencia surgiría la redención. Este legado se consolidó cuando Set tuvo a su propio hijo Enós, cuyo nombre significa humano o ser humano. Enós, al igual que Set, se destacó por su relación con Dios. La Escritura dice que, durante su tiempo, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor de manera más pública y formal. Set no solo fue un hijo que reemplazó a Abel, sino un padre que cimentó un camino hacia la fe. Mientras que la descendencia de Caín se caracterizó por la rebelión, la violencia y la construcción de ciudades para el progreso material, la descendencia de Set se dedicó a la preservación de la fe. En la familia de Set, el concepto de la relación con Dios se mantuvo vigente. A lo largo de las generaciones, esta línea no se desvió de la fe que sus ancestros habían proclamado. La vida de Set y sus descendientes dejó claro que, a pesar del pecado y sus consecuencias, la humanidad aún podía encontrar refugio en la obediencia a Dios. Este legado, transmitido a través de generaciones, continuó hasta el tiempo de Noé. La familia de Set no solo preservó la fe, sino que también fue la que dio paso a la línea a través de la cual Dios llevaría a cabo sus planes para la humanidad. A través de Set y de sus descendientes, la promesa de restauración seguía viva. Set no solo fue un reemplazo de Abel, sino el símbolo de una nueva oportunidad para la humanidad de volver a Dios y restaurar lo que se había perdido en el Edén.
Set, a pesar de ser un personaje que a menudo pasa desapercibido en las narrativas más grandes de la Biblia, desempeña un papel fundamental en la genealogía bíblica. Su importancia no se encuentra solo en su vida, sino en su descendencia, que se convierte en el linaje a través del cual Dios continúa su plan de redención para la humanidad. Después de la tragedia de la muerte de Abel y la maldición de Caín, Set emerge como el patriarca de una nueva generación, uno que busca restaurar la relación entre Dios y los hombres. La genealogía de Set es clave porque a través de él la línea de la fe se mantiene intacta, en contraste con la descendencia de Caín, quien, con su linaje, estableció ciudades y se alejó cada vez más de Dios. Set, por otro lado, no construyó ciudades, sino que se dedicó a vivir conforme a la voluntad de Dios, un acto de fidelidad que se reflejó en su descendencia. Este punto es crucial porque muestra que, a pesar de las circunstancias del pecado y la caída, Dios siempre ha tenido una línea de fe que preserva su propósito. La genealogía de Set es presentada en el libro de Génesis, en el capítulo 5, donde se detalla la descendencia de Adán a través de Set. A partir de Set, nacieron hombres notables como Enós, quien es mencionado en las Escrituras como el primero en invocar el nombre del Señor públicamente. A través de Enós se establece una tradición de fe que continuará durante generaciones. La importancia de esta genealogía no radica solo en el hecho de que Set fue el padre de Enós, sino en que a través de esta línea surgirían figuras clave en la historia bíblica, culminando con Noé, el hombre justo elegido por Dios para sobrevivir al diluvio. La genealogía de Set no solo resalta la preservación de la fe, sino también la promesa de que, a través de esta línea, la humanidad podría encontrar la restauración. Mientras que las generaciones que vinieron de Caín se alejaron de Dios, la descendencia de Set continuó honrando la relación con el Creador. Es un recordatorio de que, incluso en un mundo marcado por el pecado y la corrupción, Dios siempre preserva una línea de justicia, una línea de aquellos que siguen sus caminos. En términos de la genealogía, Set se convierte en el puente entre Adán y los grandes patriarcas de la Biblia. A través de Set, la línea de la humanidad continúa y, lo más importante, se preserva la promesa de un Salvador. Set, por lo tanto, no es solo un reemplazo de Abel, sino una pieza clave en el rompecabezas de la historia bíblica que finalmente llevará a la restauración de la relación entre Dios y el hombre. Cuando Set, el hijo de Adán y Eva, dio a luz a su hijo Enós, un nuevo capítulo en la historia de la humanidad comenzó. Enós, cuya vida marcó un punto de inflexión, representa mucho más que una figura dentro de una genealogía. Su nacimiento, aunque aparentemente simple, tiene un impacto profundo en la vida espiritual de la humanidad. Enós no fue solo un sucesor en la línea de Set, sino una clave en la restauración de la relación entre el hombre y Dios. La Escritura nos relata que durante el tiempo de Enós comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. Este pasaje, aunque corto, es increíblemente significativo. Representa un renacer espiritual, un regreso a la adoración pública y colectiva de Dios. Durante generaciones, la humanidad había estado luchando con las consecuencias del pecado, con la rebelión de Caín y la muerte trágica de Abel. Sin embargo, con el nacimiento de Enós, los hombres comenzaron a reconocer a Dios de una manera más formal y consciente. Enós, al igual que su padre Set, no solo representó una continuidad en la línea de fe, sino que fue un líder espiritual en su tiempo, guiando a su generación hacia una relación más profunda con Dios. Este renacimiento de la fe, que comenzó con Enós, fue crucial para la humanidad, pues, a través de su linaje, Dios preservaría a los justos en medio de la corrupción que comenzaba a dominar el mundo. Enós y su descendencia continuaron en la línea de Set, una línea de hombres que vivían con la esperanza de la redención prometida por Dios.
Este renacer espiritual no solo consolidó la relación con Dios, sino que también aseguró que la humanidad no se desviara completamente del camino recto. En un mundo donde el pecado parecía tener cada vez más dominio, la fe comenzó a ser una fuerza de resistencia, y Enós fue uno de los primeros en encender esa chispa. El nacimiento de Enós también resalta el papel crucial de los padres en la formación de la fe de sus hijos. Además, el acto de invocar el nombre de Jehová en tiempos de Enós es simbólicamente relevante. Este acto no solo representaba una simple oración, sino una afirmación pública de dependencia y adoración a Dios, un rechazo al sistema de autosuficiencia que había crecido con la descendencia de Caín. Fue un recordatorio de que la verdadera vida no se encuentra en la autosuficiencia o en el orgullo humano, sino en reconocer a Dios como el centro de la existencia. A través de Enós, la humanidad renovó su esperanza y la fe renació, preparándose para lo que vendría después. El nacimiento de Enós también muestra la continuidad de la promesa de redención que Dios había hecho a Adán y Eva. Aunque el pecado había traído estragos y el mundo parecía estar sumido en el caos, Enós y su familia representaban la preservación de la semilla de la justicia, que eventualmente daría paso a la llegada de aquel que restauraría completamente la humanidad. Enós entonces fue una figura clave en la historia de la redención, no solo por lo que hizo en su vida, sino por la promesa que su existencia representaba para el futuro de toda la humanidad. La relación de Set con Dios es un aspecto crucial en la narrativa bíblica, ya que marca el comienzo de un camino de fe que continuaría a lo largo de generaciones. Al ser el tercer hijo de Adán y Eva, Set tuvo el desafío de vivir en un mundo marcado por el pecado, donde la corrupción, la violencia y el alejamiento de Dios comenzaban a dominar. Sin embargo, Set se destacó por su fidelidad a Dios, estableciendo un modelo de vida que influiría no solo en su tiempo, sino también en las generaciones futuras. La Escritura nos habla de Set como un hombre que siguió el ejemplo de su padre, Adán, quien, a pesar de su caída, continuó buscando la comunión con Dios. Set, al igual que sus ancestros, entendió la importancia de vivir en obediencia a Dios y de mantener una relación íntima con Él. Este compromiso de Set con Dios se manifiesta de una manera significativa en su descendencia, ya que la línea de Set es la que, a lo largo de la historia, preservaría la fe en medio de un mundo cada vez más distante de Dios. En un contexto donde la descendencia de Caín se alejaba de la obediencia divina y buscaba construir ciudades y poder terrenal, Set representó el antítesis de esa búsqueda. Set no construyó ciudades, ni buscó riquezas ni fama, sino que se centró en vivir conforme a los principios divinos, marcando una diferencia clara entre los dos linajes. La relación de Set con Dios fue fundamental para el mantenimiento de la justicia en un mundo que ya estaba empezando a corromperse por el pecado. A través de Set, Dios mostró su constante propósito de redención, de mantener una línea de personas que seguirían sus caminos. La relación de Set con Dios es también un testimonio de la fidelidad divina. Set eligió someter su vida a la voluntad divina, representando la esperanza de una humanidad que podía, a través de la fe, encontrar la restauración. La relación de Set con Dios nos enseña que la obediencia y la fe en Él son el verdadero fundamento para una vida plena y una esperanza que trasciende este mundo. Set desempeñó un papel crucial en la conservación de la fe en un mundo que se desmoronaba debido al pecado y la corrupción. Después de la tragedia de la muerte de Abel y la maldición de Caín, el futuro de la humanidad parecía incierto. La línea de Caín se había alejado de Dios, construyendo ciudades y enfocándose en el progreso material y terrenal. Sin embargo, Set, al ser un hombre fiel, se convirtió en un pilar fundamental para preservar la adoración y la relación con el Creador. Cuando Set nació, sus padres Adán y Eva vieron en él la esperanza de una nueva oportunidad.
Set vivió como un hombre recto, siguiendo los caminos de su padre Adán y honrando a Dios en todo lo que hacía. Este compromiso de Set con Dios no solo afectó su vida personal, sino que también tuvo un impacto duradero en las generaciones venideras. A través de Enós se renovó la práctica de invocar el nombre de Jehová, algo que parecía haberse perdido con la rebelión de Caín. Set, al mantenerse fiel a Dios, sentó las bases para un linaje que preservaría la fe. A través de Set, la humanidad pudo ver que la fe no solo es una cuestión individual, sino también colectiva. El rol de Set en la conservación de la fe también puede verse como un símbolo de la esperanza continua que Dios ofrece a la humanidad. A través de su vida, su devoción y su descendencia, la fe fue preservada y el plan de redención continuó adelante. Set, como figura bíblica, representa una de las primeras encarnaciones del camino de la justicia, un concepto que se desarrollaría más adelante a lo largo de las Escrituras. Después del pecado original y la tragedia que se desató con la muerte de Abel a manos de Caín, el camino hacia la justicia parecía estar oscurecido por la corrupción y el alejamiento de Dios. Set, al igual que su padre Adán, no se conformó con el mal que lo rodeaba, ni con el alejamiento de Dios que estaba creciendo a su alrededor. El camino de la justicia no es simplemente una cuestión de no cometer mal, sino una decisión activa de vivir conforme a los estándares de Dios. Set vivió con rectitud, buscando agradar a Dios en todas sus acciones. Set, a través de su vida, se convirtió en un restaurador del orden divino. A través de su hijo Enós, comenzó a restaurarse la práctica de invocar el nombre de Jehová. Set no solo fue justo en sus acciones, sino que también fue justo en su fe. Set fue una luz que brilló en medio de la oscuridad, mostrando a la humanidad que el camino hacia la restauración sigue estando abierto. Set no solo preservó la fe, sino que fue un ejemplo claro de cómo la justicia de Dios puede ser vivida en medio de un mundo roto. Aunque la humanidad haya caído, siempre es posible volver al camino recto a través de la fe, la obediencia y la búsqueda constante de la voluntad de Dios. La longevidad de Set, quien vivió 912 años según las Escrituras, es un tema fascinante, no solo por el asombroso número de años que vivió, sino también por lo que su vida tan prolongada simboliza en el contexto bíblico. En la antigüedad, antes del diluvio, los hombres vivieron durante periodos de tiempo excepcionalmente largos, y Set no fue la excepción. Su vida fue testigo de una época de grandes cambios y tragedias, pero también de la esperanza de un futuro restaurado. Su longevidad, por lo tanto, no debe verse solo como una curiosidad histórica, sino como un testimonio de la gracia de Dios y de la continuidad de su propósito para con la humanidad. En la época de Set, la humanidad aún no estaba completamente corrompida por el pecado, como lo sería más tarde en los días de Noé, cuando el mundo se vio destruido por el diluvio. Set vivió más de 9 siglos, y durante todo ese tiempo, su vida fue un testimonio de la fidelidad de Dios, un recordatorio constante de que la esperanza y la fe podrían perdurar a pesar de los desafíos y las tragedias. Set fue testigo de la vida de sus hijos, nietos y bisnietos, y es posible que su longevidad le permitiera ofrecer orientación y sabiduría a varias generaciones, dejando un legado de fe. La longevidad de Set también señala la importancia de la paciencia en el plan de redención de Dios. La vida de Set puede verse como una muestra del propósito divino en la continuidad de la humanidad. En la Biblia, las largas vidas de los patriarcas son a menudo vistas como un testimonio de la bendición de Dios y de la importancia de la fe en la preservación de la humanidad. La longevidad de Set puede ser entendida como un reflejo de la paciencia divina en un tiempo cuando el pecado era prevalente, pero también como una afirmación de que, mientras haya fe, la esperanza perdura. Set no solo vivió muchos años,
Vivió esos años en fidelidad a Dios y su vida se convirtió en un símbolo de la constancia de la fe y de la presencia continua de Dios en medio de un mundo cambiante. Su vida fue un testimonio de fidelidad, de perseverancia en la fe y de la preservación de la justicia en un mundo que se corrompía rápidamente. Además, la vida de Set es un recordatorio de que Dios no está limitado por el tiempo y que su plan para la redención de la humanidad no se detiene, incluso cuando el mundo parece estar al borde de la desesperación. La muerte de Set, al igual que su vida, marcó un hito significativo en la historia bíblica, ya que su partida dejó un vacío difícil de llenar. Vivió 912 años, lo que le permitió ser testigo de la evolución de la humanidad durante una de las épocas más fundamentales para el futuro de la humanidad. La vida de Set no solo fue una demostración de fe y obediencia a Dios, sino también una marca de continuidad y esperanza en medio de un mundo que se inclinaba cada vez más hacia la corrupción. Cuando Set falleció, su impacto en la historia no terminó con su muerte. De hecho, su legado perduró a través de sus descendientes, especialmente a través de su hijo Enos, quien jugó un papel crucial en la restauración del culto a Dios. Set fue el padre de Enos, quien, como mencionamos antes, fue una de las primeras figuras en hacer un llamado público a la adoración de Jehová. La muerte de Set, por lo tanto, no fue el fin de su legado, sino el comienzo de una nueva fase en la preservación de la fe. Con su partida, el mundo pasó a una nueva fase en la historia de la humanidad, con la creciente influencia del pecado y la maldad que terminarían por llevar a la humanidad a un punto crítico, el diluvio. Su vida y la de sus descendientes fueron fundamentales para la continuidad del linaje que llevaría a Noé, quien a su vez preservaría la humanidad durante el diluvio. Set, al ser un antepasado directo de Noé, fue una figura crucial en la preservación del remanente justo, aquel que sobreviviría a la destrucción del pecado. A lo largo de los siglos, los eventos que siguieron a la muerte de Set demostraron que, a pesar de la creciente maldad, Dios continuó trabajando en el corazón de la humanidad. Aunque la muerte de Set representó la pérdida de un hombre justo, la esperanza no desapareció, sino que fue transferida a sus descendientes. La línea de Set fue una de las últimas líneas rectas en un mundo lleno de corrupción, y su legado de justicia perduró más allá de su muerte. La muerte de Set es también un recordatorio de la fragilidad de la vida humana. A pesar de vivir durante más de 9 siglos, Set, como todos los hombres, murió. La muerte de Set también nos enseña que la vida vivida con propósito y en fidelidad a Dios tiene un impacto que trasciende el tiempo, y su legado no fue olvidado por las generaciones venideras. La historia de Set, desde su vida hasta su muerte, es un testimonio de la fidelidad de Dios y de la importancia de mantener la fe y la justicia, incluso en los tiempos más difíciles. El legado de Set no solo perduró en su propia vida, sino que también encontró su mayor expresión en la descendencia de su hijo Enos. Enos, al ser el hijo de Set, continuó la tradición de su padre de vivir según los principios de justicia y fe en Dios. Cuando Enos nació, la humanidad ya había comenzado a alejarse de Dios debido a las influencias de las generaciones de Caín. Sin embargo, Enos representó un rayo de esperanza, un ejemplo de cómo la fe en Dios podía ser preservada y vivida en tiempos de creciente corrupción. La importancia de Enos en la historia de la salvación no puede subestimarse. A través de Enos, el linaje de Set no solo preservó la justicia, sino que también renovó la fe en la humanidad. El renacer de la fe bajo Enos tuvo un impacto significativo en las generaciones posteriores. Más allá de la vida de Enos, su impacto perduró en sus descendientes, quienes continuaron con el ejemplo de su abuelo Set. El legado espiritual de Set, a través de su hijo Enos, también preparó el terreno para los grandes líderes espirituales que vendrían más adelante, como Noé.
En resumen, el legado de Set vivió y se fortaleció a través de su hijo Enos, quien restauró la adoración a Dios en un mundo cada vez más alejado de él. La historia de Set, aunque se desarrolla en un periodo anterior al gran diluvio, tiene una conexión crucial con este evento catastrófico y sobre todo con la salvación de la humanidad. Al considerar la historia de Set, podemos ver cómo su vida y su legado fueron una pieza clave en el plan divino que culminaría con la preservación de la humanidad a través de Noé. La genealogía de Set, que se menciona de manera prominente en los primeros capítulos de Génesis, se entrelaza directamente con la historia de Noé. Este linaje de justicia y fidelidad a Dios se mantuvo a lo largo de las generaciones, a pesar del creciente pecado y corrupción en el mundo. La conexión de Set con el diluvio se encuentra en la preservación de esa línea justa a lo largo de las generaciones. La descendencia de Set, en particular a través de Enos, fue crucial para la preservación de la fe en un mundo que se alejaba rápidamente de Dios. Este linaje, aunque pequeño en comparación con la vastedad del pecado que dominaba la tierra, representaba el último vestigio de rectitud y fidelidad en el mundo. Y fue de esta descendencia que surgiría Noé, el hombre a quien Dios confiaría la tarea de salvar a la humanidad. Además, el hecho de que Set viviera 912 años y fuera testigo de tantas generaciones le permitió ser un pilar en la conservación del conocimiento de Dios. Set jugó un papel indirecto pero crucial en la preparación para el diluvio, ya que su vida y su descendencia continuaron preservando el camino de la justicia. La relación de Set con el diluvio también resalta la importancia de la obediencia y la fidelidad a Dios en medio de tiempos oscuros. Set, a través de su vida y su descendencia, preparó el terreno para la salvación que llegaría por medio del arca, un símbolo de la misericordia de Dios. Set, como patriarca justo, fue una figura que representó la esperanza de que a pesar de la creciente maldad, siempre habría un remanente fiel que conservaría la fe en Dios. Es fascinante cómo la vida de Set, aunque transcurrió miles de años antes del diluvio, forma parte del plan divino de redención. Set no solo fue un hombre justo en su tiempo, sino que, a través de su vida y su descendencia, contribuyó directamente a la preservación de la humanidad. La vida de Set y su legado espiritual fueron fundamentales para mantener viva la fe en un mundo que se inclinaba hacia el pecado y la corrupción. Gracias a él y a sus descendientes, la humanidad tuvo una oportunidad de redención a través del diluvio, un acto de juicio divino, pero también de misericordia y restauración. Así, la historia de Set se entrelaza con la de la salvación, mostrándonos cómo la fidelidad de unos pocos puede cambiar el destino de toda la humanidad. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestro próximo contenido. Nos vemos en el próximo video. A la iglesia.